Buenos días a todas y a todos. Agradezco su presencia en esta rueda de prensa, donde la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras Asturiana, y yo misma como consejera de Igualdad, queremos trasladar la antesala y la celebración de un nuevo 8 de marzo en el mundo, en España y en Extremadura. Y en Extremadura, este nuevo 8 de marzo, para la Junta de Extremadura, mantenemos el mismo lema que el año pasado, porque las brechas entre los hombres y las mujeres persisten. Y por eso nosotros hemos querido mantener el mismo lema, la misma idea y el mismo mensaje a la sociedad extremeña, que no es otro que Objetivo Igualdad, un objetivo que va más allá del 8 de marzo, un objetivo que trabajamos para que sea un objetivo estratégico de la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura en su conjunto y no solo del departamento que nosotras dirigimos, destinada y responsables de las políticas de igualdad. Un objetivo que tiene que trabajar en armonía para que las brechas que persisten seamos capaces de derribarlas con decisiones y con políticas públicas que tienen que venir desde que nacen con una perspectiva de género. La igualdad no puede ser un anexo, la igualdad no puede ser una disposición adicional, la igualdad no puede ser el ingrediente final con el que el chef decora el plato, ha de ser la masa madre con la que queremos construir la sociedad, ha de estar en el ADN de las decisiones públicas y de las políticas que ponemos en marcha. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer, no solo desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Igualdad, desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, sino que lo hacemos muy especialmente alianzadas y dadas la mano de las organizaciones de mujeres y feministas de esta región, a las que siempre queremos reconocer su trabajo, su esfuerzo y su constante reivindicación para que la agenda feminista que ellas iniciaron en las calles y en el propio movimiento organizado de mujeres se haya convertido en una prioridad de las agendas públicas. Son ellas, las organizaciones de mujeres y las mujeres feministas, las protagonistas de 8 de marzo. Y desde la Junta de Extremadura queremos, insisto, volver a insistir en ese objetivo igualdad que para nosotros es una campaña permanente, que va más allá del 8 de marzo, una campaña que pretende decirle a la sociedad que la igualdad es un objetivo estratégico de este Gobierno y que no solo está en mi agenda como consejera de Igualdad, sino que también ha de estar en la del consejero de Economía, Rafael España, en la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y en el conjunto de la acción del Gobierno. Y hay ejemplos varios de estos que les digo, desde los presupuestos con perspectiva de género, que ya van 4, a el primer plan de igualdad que todos los centros educativos del sistema público extremeño están elaborando este año. Es decir, la igualdad es un objetivo del conjunto de la acción del Gobierno y así es como queremos trabajar y esa es la razón de ser de la consejería que dirijo. Derribar todos los obstáculos, tanto dentro como fuera de la Administración, para que pasemos de una vez por todas de la igualdad formal que nos dan las leyes a la igualdad real. Y de todos los aspectos de esa desigualdad que persiste, quisiera poner el foco como responsable de las políticas de igualdad en una que tiene luego muchas derivadas, que es la del mercado de trabajo. Analizaba hace un par de días el consejero portavoz los datos del paro registrado del mes de febrero. Y es verdad que hay una buena evolución del mercado de trabajo en Extremadura. Y es verdad que hay 20.000 personas trabajando más que hace un año en tasa interanual. Pero es verdad que el paro femenino se nos resiste. Y de los más de 94.000 parados que hay, casi 59.000 y pico son mujeres. Y esa es la realidad. Porque cuando la mujer tiene capacidad emancipadora es cuando es verdaderamente libre y empieza la igualdad. Por eso debemos seguir trabajando, como lo estamos haciendo, con perspectiva de género en los planes y estrategias de empleo de la Junta de Extremadura, impulsando políticas públicas nuevas de conciliación y corresponsabilidad, como hemos aprobado 16 millones esta semana en el Consejo de Gobierno. Y, en definitiva, este es el camino objetivo igualdad que este año hemos querido simbolizar con esa mujer joven que quiere mandar al mundo un soplo de igualdad. Y cuando pensamos y diseñamos este cartel,
no teníamos en el mundo los titulares que desgraciadamente, ni los focos que desgraciadamente hoy tenemos. Ese soplo de igualdad significa muchas cosas, no solo la igualdad entre hombres y mujeres. Significa democracia, significa paz y significa todo lo que en estos momentos todos los ciudadanos esperan en las próximas horas para no llevarnos la desazón que nos llevamos cada mañana al abrir los periódicos o al escuchar la radio. En definitiva, estos son los mensajes más importantes que desde la Junta de Extremadura queremos lanzar para ese 8 de marzo. Estaremos en las calles acompañando a las mujeres, a las organizaciones de mujeres. Ellas son las protagonistas de este día. Quiero recordar que hace 2 años casi que fueron las culpables de la pandemia, según algunos, ¿no? Y algunos medios de comunicación, con unas líneas editoriales muy definidas. Y es verdad que este 8 de marzo pues también asistimos a él con un poco más de ilusión, dado las 2 ediciones anteriores, con todo lo que ha significado la pandemia COVID y las dificultades que hemos tenido, ¿no? Así es que esperemos que haya muchas mujeres en las calles, en las distintas manifestaciones, para que de nuevo juntas alcemos la voz, para recordarle a la sociedad que el camino de la igualdad no es un camino que quiera buscar desde un punto de vista de justicia social la igualdad solo para las mujeres, sino que lo que buscamos es una igualdad en una sociedad que democráticamente está incompleta porque no respeta ni atiende de la misma manera a la mitad de sus conciudadanos, ¿no? El acto central, de nuevo volvemos a la Asamblea de Extremadura, un acto presidido por el presidente de la Junta de Extremadura y la presidenta de la Asamblea de Extremadura como las 2 máximas autoridades que son de nuestra región. De nuevo podemos invitar a las organizaciones de mujeres, que hemos estado 2 años en las que le agradecemos también pues bueno, el respeto que han tenido al no poder asistir a la Asamblea de Extremadura. Esto parece una tontería, pero hace muchos años, creo que 20, cuando nació el Instituto de la Mujer de Extremadura, se empezó a hacer un acto institucional y fuimos de los primeros parlamentos que el 8 de marzo lo llevó a su Parlamento para buscar la unidad de las fuerzas políticas y de todas las instituciones en torno al 8 de marzo. Y digo esto no porque, claro, la situación que tenemos aquí en Extremadura es distinta a la composición que tienen en otros parlamentos. Tiene, por tanto, su simbolismo el acto de la Asamblea. El año pasado no pudimos celebrarlo, ni el año anterior, y, por tanto, recuperar ese acto es importante también para nosotras porque focaliza la unidad de las instituciones de la región en torno a lo que significa el 8 de marzo. Y de ese acto central y político, pues un inmenso calendario de actos donde todas las consejerías de la Junta de Extremadura tienen agenda de 8 de marzo y donde tanto la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura como yo misma vamos a estar en todos los actos transversales, desde la Consejería de Educación, la propia agenda de la Consejería de Cultura. Todas las consejerías, la inmensa mayoría, tienen o en sus propios centros gestores o en los organismos que dependen de ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ciencia, en Cincité. Todos tienen actos, todos tenemos agenda 8 de marzo y lo más importante y lo que desea esta consejera es que superemos los lazos morados en las solapas y el 8 de marzo como único día para que Objetivo Igualdad sea un objetivo, una voluntad que nos acompañe a lo largo del año, no solo a quienes estamos en la decisión y en la acción pública, sino también a otros muchos actores que son importantes en este camino que queremos transitar en este Objetivo Igualdad. Con ello quiero darle la palabra a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, agradeciendo siempre el trabajo que nuestro IMES, nuestro Instituto de la Mujer, hace, no solo en el entorno del 8 de marzo, sino cada día como Departamento Motor y Tractor de las Políticas de Igualdad. Adelante, compañera. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Llegamos a este 8 de marzo, como bien decía la consejera, un 8 de marzo para nosotras muy especial porque si seguimos así y todo lo sigue permitiendo, por supuesto, con toda la prevención sanitaria, toda la ciudadanía saldremos a las calles a reivindicar que aún nos queda un largo camino para poder conseguir esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que todas anhelamos. Y para poder contribuir y poder fomentar este objetivo, toda nuestra red, la Red Extremeña de Oficinas de Igualdad, en plena coordinación
y colaboración con los centros educativos, con los colegios, con los institutos, con la Universidad de Extremadura y, por supuesto, con las asociaciones de mujeres, como bien decía la consejera, vamos a llenar este mes, y así lo estamos haciendo ya, estamos llenando nuestra región de numerosas actuaciones dirigidas a toda la población, porque si bien es cierto, el pasado año la situación sanitaria hizo que muchos actos tuvieran que ser modificados, tuvieran que reducirse en el número y muchos de ellos pues, no pudieron celebrarse. Por eso este 2022 queremos retomarlo con muchísimas ganas. Y en eso se observa estas 371 actuaciones que se han diseñado y que se van a realizar por toda nuestra geografía, dando un gran protagonismo a la sensibilización, a la concienciación y, por supuesto, trabajando y poniendo un foco muy especial en aquellos jóvenes y en aquellos chicos y chicas menores de edad, porque entendemos que son el presente y nuestro futuro más inmediato y que desde la base es desde donde debemos de trabajar para poder conseguir ese respeto y esa igualdad entre mujeres y hombres. Y así paso a detallaros algunas de las iniciativas que se están poniendo ya en marcha en nuestra región. Hemos creado también un dossier para todos ustedes, para todos los medios de comunicación, para que tengáis recogidas más detalladamente los días, los municipios y las actuaciones que se van a ir desarrollando y que se están desarrollando en estos momentos. Así, por ejemplo, como bien he dicho, vamos a destinadas más concretamente a la población infantil y juvenil, se están elaborando y se están desarrollando talleres de cuentacuentos para la igualdad y el análisis de los personajes masculinos y femeninos, de la literatura y también del cine. Lo están realizando desde la Oficina de Igualdad de Villanueva de la Serena. También gincanas, Muévete y responde, ¿qué sabes sobre la igualdad?, en la Mancomunidad de las Urdes, juegos para abordar conceptos como la socialización diferencial o la educación emocional en la comarca Riberos del Tajo, talleres muy importantes sobre nuevas masculinidades, sobre modelos de referencias para los chicos de las nuevas masculinidades que se están desarrollando en la Mancomunidad Lácara Los Baldíos, talleres sobre la transversalización de la igualdad de las ocupaciones profesionales y también jornadas de sensibilización en la Mancomunidad, por ejemplo, de Llerena, o las actuaciones para la población más joven, que son los skate room, actividades muy interesantes para ellos que se van a desarrollar en la Mancomunidad Río Bodión y también en la ciudad de Almendralejo. Algo muy importante también es saber de la historia de las mujeres, de nuestra historia, de las mujeres que tenemos que tener de referencia, también de la historia del feminismo y de la idoneidad de seguir o no reivindicando este 8 de marzo. Y eso es lo que van a hacer, por ejemplo, en la Oficina de Igualdad Tajo Salor, que trabajarán en la investigación por parte del alumnado sobre la necesidad de seguir conmemorando este 8 de marzo, o en la Siberia, que van a realizar una serie de talleres sobre las mujeres de la historia y referentes femeninas. Algo también muy importante, una campaña que se va a desarrollar con el hashtag Protagonistas de nuestros pueblos para la juventud, que puedan investigar sobre mujeres que han dejado huella en sus propios municipios y se van a desarrollar en la localidad las localidades de la Mancomunidad de La Serena, o una segunda edición que se va a poner en marcha de En Tierra de Barros, Río Matachel, sobre Diseña tu propio avatar de mujeres relevantes de la ciencia. Talleres para romper con los estereotipos que todavía siguen existiendo en los municipios centros, o patios coeducativos en Ribera del Fresnedosas. Proyectos también de coeducación para poder identificar algo muy importante: las situaciones de control, el ciberacoso, la sextorsión, que se va a desarrollar en Sierra de San Pedro. Pero además se van a desarrollar actuaciones que yo diría que que están involucradas la mayoría de las oficinas de igualdad y que hemos comentado al principio. Se trata de poner de manifiesto la importancia del asociacionismo, de la sororidad, del peso que las entidades que agrupan a mujeres de las zonas rurales han tenido para poder avanzar en el afianzamiento de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres. Son numerosas las jornadas, las convivencias de las mujeres que se van a reunir en un día tan importante como es este 8 de marzo, que se va
a dilatar, como bien he dicho, en todo el mes de marzo, como es el caso de la comarca de Trujillo, Sierra de Gata, Campiñas Sur, Valle de Ambroz, comarca de Olivenza, una convivencia preciosa que van a realizar de convivencia intergeneracional entre juventud y asociaciones de mujeres en el Valle, por ejemplo, de Alagón, o el hermanamiento que se va a hacer por primera vez entre el Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia y mujeres de la comarca de la Vera, además de otros puntos de nuestra región que van a desarrollar pues, todas las acciones relacionadas con lo audiovisual, cortometrajes, películas, representaciones teatrales. Como ustedes pueden observar, un amplio abanico para toda la población y para todos los gustos que tenéis, como bien he dicho anteriormente, un dossier para que puedan ustedes visitarlas, porque desde luego son todas interesantísimas y muy importantes para conmemorar y para reivindicar este 8 de marzo. Nosotras, como bien también decía la consejera, desde aquí mostrar nuestro máximo y más sincero agradecimiento a todas las profesionales que contribuyen a que esto se pueda hacer realidad, a esas 69 agentes de igualdad que nunca, incluso en los peores momentos de la pandemia, han dejado de trabajar por las mujeres extremeñas, defendiendo sus derechos y atendiendo a todas sus necesidades, teniéndose incluso muchas veces que reinventar en las peores épocas para poder llegar a toda la ciudadanía. Pero también nuestro máximo agradecimiento a todas nuestras compañeras que se encuentran también en otros dispositivos como las Casas de la Mujer de Badajoz y de Cáceres, los puntos de atención psicológica, nuestras compañeras de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo y, desde luego, y lo decía la consejera, a todas nuestras profesionales, nuestras compañeras del Instituto de la Mujer de Extremadura, que trabajan de manera incansable, no solamente un día como este, del 8 de marzo, sino los 365 días del año. También recordar a todas las presidentas y los presidentes de las mancomunidades y a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos que colaboran y cooperan mucho siempre con todas nosotras para que llevemos a toda la ciudadanía ese objetivo que es tan importante, que es nuestro objetivo igualdad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Terminamos la rueda condenando desde la Junta de Extremadura los 2 últimos asesinatos machistas que han tenido lugar en las últimas 24 horas, que nos sitúan en 6 mujeres asesinadas en lo que va de año y en 1.132 las víctimas desde que se contabilizan oficialmente los datos en nuestro país. Adelante, comenzamos con las preguntas si las tuvieran. Sí, buenos días. Yo quería una reflexión ya después de 2 años de pandemia, que bueno, más o menos arrancó por aquel 8 de marzo de 2020. No sé qué nos hemos quedado en el camino en estos 2 años tan duros en materia de igualdad, qué es lo que o en qué tenemos que incidir en los próximos meses, además de todo aquello en lo que se lleva trabajando en las últimas décadas. La prioridad máxima siempre, sin pandemia, y la pandemia la ha recrudecido, es frenar la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres supera pandemia. Hechos históricos e internacionales, guerras. La violencia contra las mujeres siempre está ahí. De manera sutil, simbólica. Es la agenda siempre prioritaria, porque de esa se derivan otras. Es verdad que, atendiendo también a su pregunta, pues hay muchas decisiones de este Gobierno, pero no en materia de igualdad, en cualquier otra cartera de la Junta de Extremadura, que responden a una legislatura complicada, donde la agenda no ha sido una agenda normal. Las decisiones que hemos traído, el plan corresponsable, si la legislatura hubiera sido normal, pues en el año 20 se hubiera puesto en marcha, porque estaba contemplado en los presupuestos generales del Estado, por ponerle un ejemplo. Entonces, hay cuestiones que van con el retraso propio de las dificultades que ha entrañado esta legislatura. Pero hay otras muchas cosas que las estrategias del Pacto por la Igualdad van con retraso, pero hay otras muchas cosas que, sobre las que hemos trabajado sin descanso para tenerlas en marcha. El plan corresponsable convertido en colaborativo rural, la 3ª edición del Diviértete, son políticas nuevas que no existían y ni siquiera estaban en el programa electoral del PSOE o el programa de gobierno de la Junta de Extremadura. Mire, quiero darle un dato. En el año 2016 gestionamos 4 o 5, no llegaba a 10 las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género. Más de 650 hemos resuelto el año pasado. Hemos pasado de 500.000 euros a 2 millones de euros en la atención a mujeres víctimas
de violencia de género. Hemos licitado y sacado unos nuevos pliegos de gestión de las casas de la mujer y Cáceres con nuevos programas para las mujeres. Vamos a traer la semana que viene al Consejo de Gobierno una nueva modalidad de gestión de los puntos de atención psicológica para no seguir teniendo un problema con ellos. Y vamos a dejar atrás el modelo subvención para pasar a convenios, además, bianuales. Por tanto, tener una seguridad y permanencia en la prestación de un servicio que se ve interrumpido por la relación contractual que se produce entre esos trabajadores y los ayuntamientos, aunque sea la Junta de Extremadura la que paga el servicio. Esto ocurría con los servicios sociales de base en el 2015 y cuando llegamos al Gobierno los cambiamos. Seguramente me quedo muchas cosas en el tintero, querida directora. Al final de este mes me siento y nos sentamos con las portavoces de igualdad de los grupos porque vamos a regular una nueva mesa de la trata en Extremadura. Por primera vez Extremadura ha ejecutado en su totalidad el Pacto de Estado y nos hemos dado la mano con las organizaciones de mujeres para que una parte importante del mismo la ejecutemos con ellas y lleguemos allí donde no llega la Administración. Hay una Consejería de Igualdad que aprieta al resto de los departamentos de la Junta de Extremadura, si me lo permite así, y ahí estamos siempre las de igualdad, para poder hacer cosas también con otros departamentos y, por tanto, hacer valer dentro del propio Ejecutivo la transversalidad en la acción del Gobierno. Porque esto de la transversalidad suena muy bien. Y con igualdad tenemos el problema de lo peligroso del lenguaje, que es que un discurso igualitario ya lo puede hacer cualquiera, pero luego las políticas de igualdad son otra cosa. Yo creo que este Gobierno, con sus presupuestos con perspectiva de género y con lo que ya estamos haciendo con otros departamentos. Hace un par de semanas tuvimos una reunión con la Dirección General de Deporte porque vamos a trabajar en este año 22 con las federaciones deportivas de Extremadura para prevenir el acoso sexual en el mundo del deporte. Hemos hecho el primer festival de teatro con las mujeres actrices y directoras contra la violencia de género. Quiero decirle, no era la agenda que estaba prevista, pero yo creo que vamos a buen ritmo, aunque hay muchas cosas por hacer. Y sobre todo, lo decimos siempre, España está a la vanguardia en materia legislativa de igualdad entre mujeres y hombres, Extremadura también, pero las leyes no cambian la manera de funcionar de una sociedad ni la propia cultura que está enraizada ahí abajo, con unas raíces muy profundas. Y el patriarcado tiene unas raíces muy profundas y que salen sin darnos cuenta en la vida cotidiana de todos nosotros. Y hay cuestiones que, a pesar de las decisiones, de la voluntad y de los programas públicos que pongamos, no cambian la realidad. Y siempre pongo el mismo ejemplo. 1 millón de euros, ayudas a la contratación de personas al cuidado de los hijos y hijas para conciliación. El primer año lo pidieron 3, el segundo año cambiamos las bases reguladoras y lo pidieron 9, que fue el año pasado. Porque los cuidados parece que están en la mochila de las mujeres y además están en la economía sumergida. Entonces, hay cambios que tenemos que ir con mucha constancia y con mucha determinación. Familias extremeñas que hay ayuda para la contratación, para posibilitar la conciliación de la vida familiar y personal. Entonces, agradezco mucho su pregunta porque me permite decirle muchas de las cosas que hemos hecho, pero es verdad que esta legislatura pues, tuvo casi un tirón de freno de mano al poco tiempo de empezar y, por tanto, las agendas han sido más lentas. ¿Qué tenemos pendiente en la agenda feminista del Gobierno de la Junta de Extremadura para este año 22? Pues tenemos pendiente consensuar y cambiar la Ley de Igualdad en Extremadura contra la violencia de género y llevarla al Parlamento para adaptarla al Convenio de Estambul que el Reino de España suscribió en el año 2014. Tenemos pendiente acabar de concretar y concertar en la Mesa de Concertación Social las 3 estrategias que emanan del Pacto por la Igualdad que firmamos el año pasado. Y tenemos pendiente, que eso siempre está pendiente, no transigir con quienes no quieren apostar por la perspectiva de género en el conjunto de la acción del Gobierno. Y ahí estamos nosotras, con la mejor de nuestras voluntades, para empezar a trabajar. Hay una cosa que tiene que ver con la transversalidad que es muy importante y que también es una de las prioridades de este año, que es, junto y de la mano con la Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad,
poner en marcha el cribado universal de la violencia de género en la atención primaria de salud. Esas, digamos, son las cosas, pues bueno, más importantes, los grandes titulares de lo que será la agenda del 2022, pero luego hay otras pequeñas cosas de cada día que también cambian realidades, y en esas pequeñas cosas no trabajamos solo nosotras, trabajan las oficinas de igualdad, trabajan los ayuntamientos, trabajan las diputaciones, las mancomunidades. En definitiva, esa es la hoja de ruta y agradezco su pregunta, aunque quizás me extendí un poco, pero en cualquier caso se lo agradezco. Más cocinas. Yo quería preguntarle por otro tema, concretamente respecto a la Agencia de Cooperación al Desarrollo, a esa recomendación que han hecho durante estos días de colaboración con Ucrania, más a través de organizaciones no gubernamentales que ya trabajan sobre el terreno, que colaboración en especies que luego es más complicado de hacer llegar a territorio polaco o territorio ucraniano. Agradecer la generosidad y la solidaridad del pueblo extremeño, pero cogiendo esa generosidad, cogiendo esa solidaridad y voluntad del pueblo extremeño y de las personas de buen corazón que hay en nuestra región, pedirles, por favor, que canalicen toda esa ayuda a través de las indicaciones que desde la Agencia Extremeña de Cooperación hemos dado, a través de las organizaciones que en Extremadura van a canalizar por el camino correcto esa ayuda del pueblo extremeño al pueblo de Ucrania. Es muy importante aquí que también los medios de comunicación nos echéis una mano para repetir cada día. Nosotros sacamos ayer un comunicado de prensa, estamos también teniendo reuniones. Ayer mismo hubo reuniones con todas las entidades del tercer sector para que el mensaje que llegue desde todas las instituciones y organizaciones a los ciudadanos sea el mismo, con los alcaldes y alcaldesas de Extremadura también. En definitiva, es muy importante que la ayuda y la voluntad de muchos extremeños que preguntan, que van a su ayuntamiento, que van a los servicios sociales de base a preguntar, que van a las parroquias de sus pueblos a preguntar, toda esa ayuda se canalice a través de las organizaciones que en Extremadura son las que van a hacer llegar esa ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Estoy buscando, dame un segundino que no sé dónde lo he puesto, para decirte concretamente, perdona, las organizaciones que en Extremadura, aunque lo sacamos ayer en un comunicado. Entonces, pedimos a los ciudadanos de Extremadura canalizar la ayuda al pueblo de Ucrania a través de las organizaciones humanitarias especializadas, que en Extremadura estas organizaciones que actualmente están trabajando con Ucrania son Ayuda en Acción, Cáritas, Coopera ONG, Cruz Roja, Educo, Farmamundi, Médicos del Mundo, Save the Children y UNICEF. Esas son las organizaciones que en Extremadura van a hacer llegar toda esa solidaridad, toda esa generosidad que agradecemos y que celebramos de todos los ciudadanos de Extremadura que en estos momentos pues, se están dirigiendo a sus ayuntamientos, a sus parroquias, a su asociación de vecinos para preguntar dónde pueden hacer llegar la ayuda del pueblo extremeño. Es muy importante que los medios también lo podáis recordar para que así toda la ayuda de Extremadura, además de la propia ayuda institucional que ya estamos preparando y que vendrá en próximas semanas al Consejo de Gobierno en colaboración con la Agencia de Cooperación Nacional y con el Gobierno de España. No hay ninguna pregunta más en la sala. Muchas gracias. Tenemos conectado a Marciano Martín, del periódico La Aldaba. Marciano, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Marciano? Vale, parece ser que no. Muchas gracias. Gracias, Fede.